Jesús no pidió fichas ni antecedentes, no necesitó de comités de discernimiento para amar. Su lógica era la del reino, inmediata, radical, encarnada. ¿Y la nuestra? ¿A quién dejamos afuera en nombre de la prudencia o del orden? ¿A quién privamos de amor por miedo a que se aprovechen? ¿Hemos transformado la misericordia en trámite? Es hora de luchar porque mi pueblo sufriendo está. No calla ni otorga. Cuando empecemos a hablar de eso que nos está diciendo, vamos a avanzar. Un podcast disruptivo, desafiante y profundo, que busca despertar las conciencias de acuerdo al ver, juzgar y actuar, desarrollando la reflexión personal para impactar la cultura y comenzar a darle un aire de vanguardia al cristianismo en clave de sinodalidad. No calla ni otorga. Después de leer la editorial de José Bautista, a quien no conozco, de fecha 24 de junio de 2025, publicado en revista Mensaje, que sí no sabe, fue fundada por San Alberto Hurtado en 1951. Por lo demás señalo que no soy jesuita ni estudié en colegios de la Compañía de Jesús. Sin embargo, aprovecho de celebrar la lucidez del autor y me atrevo a amplificar algunas de sus partes. Una iglesia sin maquillajes, Cristo en el centro. ¿A qué se parece la iglesia hoy? ¿A una comunidad de hermanos? ¿O a una institución con trámites y jerarquías? ¿Te sientes parte de un cuerpo vivo o simplemente cumpliendo con tu grupo, tu parroquia, tu rutina? Esta reflexión no nace desde el juicio, sino desde el deseo profundo de ver a la iglesia parecerse más a Cristo. Surge desde la experiencia personal, del haber vivido la iglesia en sus múltiples rostros, en la sencillez del pueblo, en la solemnidad de los templos, en la pobreza de la calle, en la vida misionera. No escribo desde la teoría, sino desde el corazón, con amor sincero y un anhelo, ver a una iglesia redescubrir su rostro más humano, más evangélico, más profético. Veamos una breve mirada histórica de la comunidad viva a institución consolidada. En sus primeros siglos la iglesia no tenía templos, ni poder, ni reconocimientos. Tenía algo más valioso, una fe vivida, compartida en casa, en catacumbas, en gestos concretos de amor fraterno. Pero con el edicto de Milán, en el año 313, cuando Constantino legalizó el cristianismo, esa iglesia perseguida comienza a transformarse. Gana seguridad, sí, pero también comodidad. Se inicia una alianza con el poder que marcará siglos. Ya en el siglo XI, el Papa León IX reformó la iglesia para frenar la corrupción clerical. En el siglo XVI, el Concilio de Trento reafirmó la autoridad eclesial frente a la reforma protestante, centralizando aún más el poder. Y aunque el Concilio Vaticano II, que fue entre 1962 a 1965, intentó devolvernos el corazón del Evangelio, con un lenguaje renovado y una iglesia más abierta al mundo, muchas de sus propuestas se han diluido en la rutina. A pesar de sus documentos fundamentales, como las constituciones apostólicas Lumen Gentium, Gaudium Spes o Sacrosanctum Concilium, aún faltan encarnar con decisión el protagonismo del laicado, la colegialidad episcopal y el diálogo ecuménico e interreligioso. La liturgia, si bien reformada, a veces se ha vuelto espectáculo o formalismo, perdiendo la centralidad del misterio pascual vivido comunitariamente. La Iglesia, pueblo de Dios, sigue siendo un ideal más citado que practicado. En este contexto, la sinodalidad aparece como un llamado providencial, no como una moda ni una estrategia pastoral, sino como una recuperación del modo de ser de la iglesia primitiva. Caminar juntos, escuchar al Espíritu en todos los bautizados y discernir en comunión. El proceso sinodal actual, impulsado por el Papa Francisco y seguido por León XIV, plantea un enorme desafío: pasar de estructuras verticales a dinámicas participativas, sin caer en el asambleísmo,
pero tampoco en clericalismo maquillado de escucha. La pregunta clave es si seremos capaces de abrir espacios reales de participación, de acoger las voces incómodas, de aprender de las periferias. La sinodalidad no es solo una metodología, es una conversión eclesial y aún estamos comenzando ese camino. Pero ¿qué pasa con las estructuras? ¿Están al servicio o al centro? Lo institucional no es un enemigo. Gracias a las estructuras se han formado líderes, sostenido obras sociales, creado caminos de misión. Pero cuando la estructura se convierte en el centro, en el fin en sí mismo, entonces el riesgo es grande. El fuego del espíritu se embotella y la lógica del evangelio se subordina a la lógica de la administración. La iglesia pasa de ser comunidad a convertirse en oficina. Y en esa transición muchos se enfrían, otros se alejan y no pocos se sienten juzgados más que acogidos. Según el Pew Research Center del año 2022, más del 40% de los jóvenes en Europa Occidental bautizados ya no se identifican como católicos practicantes. Muchos no abandonan a Cristo, pero sí la institución, que en su experiencia ya no lo refleja. Entonces, ¿cómo ponemos a Jesús como criterio y discernimiento? ¿El Evangelio por sobre el reglamento? Frente a todo esto, la única medida válida es Jesús. No el Jesús de las imágenes ni de la corrección moralista. El Jesús de los caminos, de las heridas, del escándalo, de la misericordia. Por ejemplo, tocó al leproso, en Marcos capítulo 1, versículo 41, sin miedo a quedar impuro. Se dejó ungir por una pecadora, Lucas 7, de versículo 36 al 50, sin preocuparse por las apariencias. Habló con la samaritana, Evangelio de Juan capítulo 4, rompiendo normas sociales y religiosas. Sanó en sábado y dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, en Marcos capítulo 2, versículos 27. Jesús no pidió fichas ni antecedentes. No necesitó de comités de discernimiento para amar. Su lógica era la del reino, inmediata, radical, encarnada. ¿Y la nuestra? ¿A quién dejamos afuera en nombre de la prudencia o del orden? ¿A quién privamos de amor por miedo a que se aprovechen? ¿Hemos transformado la misericordia en trámite? Aquí una propuesta, es volver al primer amor. Conversión eclesial y personal. La iglesia no está perdida. Cristo no ha abandonado su pueblo, pero sí necesita volver al amor primero, el de los primeros cristianos, el de una fe viva, no domesticada, una fe que arde. Y esa conversión no comienza en Roma, comienza en mí, en ti, en cada uno que ha dicho alguna vez, creo. Yo también he fallado, yo también me he refugiado en normas, en seguridades, en silencios cómodos. Pero aún creo en el fuego del Evangelio. Y lo veo cada vez que una religiosa abraza la miseria sin cámara, cuando un cura llega en bicicleta a una población olvidada, cuando un joven organiza una olla común sin esperar reconocimiento. Esa es la iglesia real, la que sostiene el reino. Finalmente, un llamado a la esperanza activa. El reino no vendrá con pompas, vendrá con gestos pequeños, con amor gratuito, con iglesia de calle. No todos pueden reformar estructuras, pero todos podemos hacer algo. Escuchar con más paciencia, servir sin preguntar por currículum, amar antes que evaluar. Jesús no construyó templos, construyó comunidad, tocó corazones, desarmó miedos. ¿Y tú? ¿Te pareces a Él? ¿O solo lo nombras para justificar lo cómodo que te has vuelto? Si queremos parecernos a Cristo, no basta con cumplir ritos. Hay que vivir con coherencia, con decisión, con coraje. Sal de tu burbuja espiritual. Mira a los ojos del que piensa distinto. Deja que te incomoden los que no encajan en tu esquema. El reino no se construye desde el control, sino desde el amor que desarma.
La iglesia no necesita más personas que repitan discursos. Necesita gente que se tome el evangelio en serio. ¿Y tú? ¿Vas a seguir esperando que cambien los de arriba? ¿O vas a comenzar tú? Porque la conversión de la iglesia no comienza en los obispos. Comienza en ti, en mí, en lo cotidiano, un gesto, una escucha, una renuncia. La sinodalidad no es un evento, es un estilo de vida, un camino con otros, un evangelio en carne viva. Y aunque el camino sea largo, no estamos solos. Cristo sigue caminando con nosotros. Nos precede, nos espera. Y cuando nos atrevamos a mirarlo sin maquillaje, veremos también al fin el verdadero rostro de la iglesia. Gracias por pensar, rezar y no callar. Querido oyente, hemos llegado al final de esta primera temporada de No Calla ni Otorga. 14 capítulos, 14 provocaciones, 14 intentos, tal vez imperfectos pero sinceros, de rasgar la costra religiosa que a veces nos impide ver el Evangelio con ojos nuevos. Y aquí estás tú, tal vez pensando, ¿y este qué se cree? ¿De dónde salió? Sí, a ti que estás escuchando, pensando, rezando. Estás tal vez enojándote o sintiéndote liberado, tal vez redescubriendo un Dios menos domesticado, menos decorativo, más real, más peligroso, más libre. ¿En qué momento comenzaste a sospechar que tu fe también necesitaba convertirse? ¿Te diste cuenta de muchas veces confundimos la santidad con la corrección, la Eucaristía con un rito automático, la Iglesia con una institución sin alma? A lo largo de esta temporada hemos recorrido dolores profundos. Hablamos de abusos que matan el alma, de sacramentos convertidos en mercancía, de clericalismos que silencian y manipulan, de un cristianismo que a veces ha puesto la carrita delante de los bueyes. Pero también hablamos de esperanza, porque sí, hay esperanza y mucha. La vimos en los jóvenes que misionan desde el amor, no desde el ego. La vimos en los laicos que no esperan permiso para amar al prójimo. Y las mujeres que, sin púlpito, siguen siendo el corazón de esta iglesia. En los perseguidos que siguen creyendo sin sacramentos ni templos. En los matrimonios que aman en silencio. En la misa como envío y no como refugio. ¿Dónde viste tú la esperanza este año? Quizás en esa conversación incómoda con un amigo no creyente. Quizás en una misa silenciosa donde no entendiste todo, pero algo se quebró dentro. Quizás en la duda. Sí, también en la duda, porque solo quien ama de verdad se atreve a preguntar, ¿y ahora qué? Ahora, ver, juzgar y actuar. No como eslogan de pastoral, sino como una hoja de ruta para vivir el Evangelio en serio. Ver la realidad sin vendas. Juzgarla a la luz del Evangelio, no de nuestros prejuicios. Y actuar, porque el reino no se construye con buena intención, sino con coraje. Te agradezco por caminar conmigo, por atreverte a escuchar, por quedarte incluso cuando te dolió, por no callar, por no otorgar. La segunda temporada ya está germinando, porque hay más heridas por nombrar, más espejos que mostrar, más caminos que abrir. Pero hoy solo te pido una cosa: no dejes de ser iglesia, aunque duela, aunque no te comprendan, aunque tengas que denunciar, no te vayas, quédate para transformar. Y si alguna vez dudas, recuerda que Jesús también gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no se bajó de la cruz. Nos reencontraremos pronto y mientras tanto, respira profundo, camina con fe y no olvides, Cristo está vivo y nos quiere despiertos. Amén. Porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar. No calla ni otorga. Cuando empecemos a hablar de eso que nos está diciendo, vamos a avanzar.
una producción realizada por Electrón Libre, energía que pide perdón antes que permiso. Tengo que gritar. No calla ni otorga,